preparar nuestro corazón para la palabra del Señor. Y abran por favor ahora sí en Lucas capítulo 19, desde el 1 hasta el 10 vamos a leerlo para más o menos, para los que no pudieron venir la semana que pasó, estemos enterados de qué es lo que estábamos hablando. El tema de esta mañana es un encuentro con Jesús. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Amén. Mateo capítulo 19, versículo del 1 al 10. A Lucas, Dios mío, hoy día he venido un poquito dormido todavía. Ahí está, estoy dormido todavía. Ok, Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Miren lo que dice en Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Estábamos hablando el domingo que pasó, esto es un resumen que le voy a dar, solo porque me cae bien nomás, ¿sí? Estábamos hablando que había un hombre llamado Zaqueo y Zaqueo había escuchado de Jesús, pero el anhelo de Zaqueo no solamente era de haber escuchado de Jesús, el anhelo de Zaqueo era encontrarse con Jesús. Hay una gran diferencia en el escuchar y encontrarse con Jesús. Entonces, al saber que iba a pasar por ahí, porque justo Jesús estaba pasando por esa región, no por suerte, sino que Jesús ya sabía que había alguien que necesitaba de él. ¿Cuántos saben eso? Entonces Jesús está pasando por ahí y de pronto dice que Zaqueo, el anhelo de él era verse con él, pero tenía oposiciones. Primeramente tenía la oposición de la gente. La gente estaba ahí y no le dejaba mirarse con Jesús. Entonces había gente, como hablábamos, había gente que sí tenía el anhelo de conocer a Jesús. Otra gente era una gente curiosa que solamente quería pues ver y de ver quién era ese hombre, impactados posiblemente de algunos milagros, pero no tenían el anhelo de encontrarse con Jesús. Entonces había esa oposición, gente curiosa, ¿sí? Gente de pura curiosa que estaba ahí metida, pero había Zaqueo que quería, no sabía cómo ver a Jesús. Y la otro obstáculo era que él era muy pequeño, pues, y no sabía, porque había gente que era alta y no sabía cómo hacer. Pero de pronto el anhelo de Zaqueo era tanto de verle a Jesús que no le importaba la oposición que tenía. Tenía la gente, tenía las críticas, tenía su estatura que era pequeño, pero eso a Zaqueo no le importaba. Lo que a él le importaba era encontrarse con Jesús. Entonces él mira a un árbol y sale corriendo y se trepa al árbol. Y estando trepado en el árbol, mis queridos hermanos, pues eso es lo que a Jesús le gustó. Que haya un hombre, aunque sea pecador, aunque sea imperfecto, que haya alguien que busque de él. Entonces, al verle que subió, Jesús hace algo espectacular. Le llama por su nombre. Vea, le llama por su nombre. No le dijo, oye, ¿cómo te llamas tú? No, sino que Jesús le dijo, Zaqueo. ¿Por qué? Porque Jesús conoce nuestra vida. Al fin y al cabo es el Hijo de Dios. Jesús nos conoce antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoció y antes que naciésemos Él nos santificó para que nosotros seamos instrumentos para Él. ¿Se da cuenta? Él estaba en la creación. Jesús es preexistente. Él estaba en toda la creación y todas las cosas que se hicieron es hechas por Él y para la gloria de Él.
¿Se da cuenta? Entonces Jesús conoce todo de nuestra vida. Nosotros a otra persona podemos posiblemente engañar, podemos mentir, pero a Dios jamás le podemos mentir, jamás nos podemos esconder de Él. ¿Se da cuenta? Entonces Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Jesús conocía la vida de Zaqueo? Claro que sí, pues. Él conocía, Él sabía quién es. A Él no tenían que decirle, oye Jesús, maestro, Zaqueo es un hombre pecador, nos ha robado, nos ha estafado. No, Jesús ya le conocía. Entonces, Jesús coge y se acerca y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que yo entre ¿a dónde? A tu casa. Quiero visitarte, quiero entrar ahí. Jesús conocía todo. ¿Y qué hizo Zaqueo? La actitud de Zaqueo, no. Al escuchar esas palabras, patitas, ¿para qué te quiero? Escogió y se bajó y le invita a Jesús ¿a dónde? A la casa de él. Vea, qué hermoso. Y hablábamos también de que Jesús está golpeando la puerta del corazón de cada persona que tiene el anhelo de encontrarse con él. No se conforme solamente de escuchar de Jesús, porque todo mundo sabe quién es Jesús. Todo mundo, si usted se va a otro país, le dice, ¿sabes quién es Jesús? Sí, o unos le creen como un verdadero filósofo, otro como un buen maestro, otro como un buen hombre, pero pocos son los que dicen a Jesús, yo creo en Él y sé que Él es el Señor, Él es mi Salvador. ¿Se da cuenta? A Jesús hay que tenerle como nuestro Señor y como el único Salvador, no solamente como que alguien, como una persona común y corriente. Toda la potestad es dada a ¿quién? Al Hijo de Dios, para que el Hijo de Dios tenga la autoridad de ¿qué? De juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que Zaqueo quería. La multitud que estaba ahí solo quería escuchar de Jesús, pero Zaqueo quería encontrarse con Jesús. ¿Se da cuenta? No es lo mismo tener una relación amorosa face to face que por internet. Claro, ahora en este tiempo, ¿no? Ese pastor le conocía a una linda chica, ¿verdad? Y digo, ¿y en dónde está? En la Yoña, dice. Sí, le digo, pero se aseguró que es mujer, de mujer, mujer, mujer. Como ya por internet todo hacen. Entonces, no es lo mismo una relación. Y es así con Jesús. No es lo mismo saber de Él que relacionarme con Él, que encontrarme con Él. Entonces, qué importante. Entonces, miren, después de esto, de haber descendido de ese árbol, invitarle ya a su casa, mire lo que pasa. Dice entonces en el capítulo 6, ahí nos quedamos y ahí continuamos. Lo que yo le di simplemente era un resumen. Y si dice pastor, pero ha estado bueno, yo necesito ver. Vea en el canal de YouTube, ahí está la primera parte. Ahora sí, déjenme encontrar aquí mis apuntes. Eso. Amén. Listo. Miren. Lucas 19:6. Mire lo que dice. Vamos siguiendo la historia. Entonces, él descendió de prisa y ¿qué dice? Le recibió con gozo, gozoso, emocionado, alegre. Esta palabra gozoso en el contexto quiere decir le recibió con esperanza. Tenía una esperanza porque él, por la vida que él tenía, la clase de vida que estaba haciendo, mirado, odiado por otras personas, porque acuérdense que Zaqueo era un empleado del Imperio Romano. Entonces, aquel judío que se convertía y se hacía alianza con el Imperio Romano se constituía un enemigo del pueblo judío. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Zaqueo no era bien visto. Zaqueo era un hombre pecador, imperfecto, de todo era. Pero mire, dice que Zaqueo tenía ese anhelo de verle y quería recibirle al Señor. ¿Con qué? Con gozo. Escúcheme bien. Nadie le va a poner un verdadero gozo si usted no conoce a Jesús. Solo Él es el único que nos da el verdadero gozo. Escúcheme bien. Jesús en Juan 16:33 dijo, y estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo, que dice, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo siempre tendremos problemas. En el mundo siempre tendremos enemigos. En el mundo siempre tendremos gente que nos juzgue, que nos rechace. En el mundo tendremos todas estas cosas porque Jesús mismo lo dijo. Pero confíen, confíen. La verdadera paz que uno puede recibir, ¿sabe de dónde viene? De Jesús. Aunque hoy me falte para comer, aunque hoy no tenga trabajo, aunque hoy me han abandonado las personas que yo deposité la confianza, pero el Señor jamás le va a dejar, jamás le va a desamparar, jamás le va a abandonar. ¿Cuántos me dicen amén? Ese es el Dios que nosotros tenemos. ¿Se da cuenta? Entonces el gozo proviene ¿de dónde? No de las cosas materiales que yo tengo. El carro no me da gozo, la casa no me da gozo, me trae comodidad, pero no el verdadero gozo. Escúcheme, en un problema, en una dificultad, en algo que esté pasando fuerte, el carro no le va a sacar una sonrisa. El dinero no le va a sacar una sonrisa. El que le va a sacar una esperanza y una alegría se llama Jesús. En Él podemos depositar nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a fallar. Aunque nosotros pasemos por el fuego, aunque pasemos por las llamas, aunque pasemos por las peores circunstancias de nuestra vida, dice el Señor que Él sostiene nuestra mano derecha. Pero nuestra confianza tiene que estar ¿en dónde? En el Señor. Escúcheme bien. Si usted pone la confianza en un ser humano, mañana más tarde se va a estrellar. Por eso qué importante de que nuestra confianza esté en Dios, nos relacionamos con Cristo, vivamos con Cristo, conozcamos de Cristo. Así cuando alguien nos falle, nosotros tenemos el corazón y esa cualidad de perdonar a aquel que me hace daño. ¿Cuántos me dicen amén? Pero si no estoy con Cristo, alguien me hace daño y estoy amargado. Uy, estoy amargado, parece que me han bautizado con agua de limón. ¿Se da cuenta? Entonces, pero al estar con Cristo, el Señor me prepara. ¿Cuántos me dicen amén? Y ya vamos a ver cómo Zaqueo se encuentra con Jesús y Jesús le cambia la vida. Porque ¿cuántos saben que aquellos que se encuentran con Jesús nos cambia la vida? Nos cambia la vida, escúchenme bien. Para los que están casados, los que tienen matrimonios y están pasando un tiempito difícil, encuéntrese con Jesús, entregue su matrimonio a Jesús y verá cómo Jesús le cambia la vida. Para aquellos jóvenes que están en drogas, que están en desobediencia, hágale que se encuentre con Jesús y verá cómo esos jóvenes se encaminan a servirle al Señor. Esta sociedad, si se encontrara con Jesús, otra cosa fuera. Si se ha puesto a pensar usted, ayer yo no podía dormir. No podía, ¿verdad? Por ahí unos hermanitos se compadecieron de mí, estaban escribiendo por medio de WhatsApp. Y me pongo a conversar con mi esposa, ¿verdad? Y mi esposa dice, mi amor, cómo esta pandemia está avanzando y que ahora ya no se llama coronavirus, ahora se llama, ¿cómo era? Omicron, parece ya de los Transformers nomás. Omicron, una cosa tremenda. Y le ponen nombres como que uno dice, Dios mío, bendito, ¿en dónde estoy? Y conversando con mi esposa, decía, ¿qué será con esto? ¿Qué pasará con todo esto? Y Dios puso una palabra en mi corazón y me hizo ver muchas cosas. No es que Dios formó esto del virus, no. Dios permite, sí. Pero ¿por qué permite? Y hay mucho que aprender, escúcheme bien, hay mucho que aprender. Cuando usted se encuentra con Jesús, usted puede ver la vida con claridad, el futuro con claridad, el panorama donde que está puede ver con claridad. Le decía, Señor, esto es poco de lo que se va a venir. Se viene algo peor. Pero el Señor me hizo ver esto, de que esto Dios permite para que el mundo despierte, para que el mundo pueda regresar al Señor, pero el mundo no está así. Medio, bájala. ¿Cómo se llama esto?
¿cómo sería? Pues la subida y la bajada, ustedes saben todo esto. Bueno, ya me entiende ya. Que estamos ahí, hay momentos que dice, estamos, el COE cantonal, el COE dice, ¿saben qué? Estamos en un tope, dicen, no. Y otro dice, vea, ya estamos bajo. Y medio se baja. La gente viva la fiesta. Chaparachulla vida que tengo. Y mire lo que está pasando, y ahí nos metemos de cabeza. Y por uno, pagan todos. Pero y la gente que está muriendo, la gente que no se ha encontrado con Jesús, la gente que no tiene a Cristo como su único Salvador, como su único Señor, ¿a dónde creen que está yéndose? Se está perdiendo, se están yendo al infierno, porque eso dice la palabra. Y eso a nosotros como iglesia debería sacudirnos, no alegrarnos, sino esto para la iglesia cristiana, este virus para la iglesia cristiana es para que arrodillemos, nos postremos y digamos, Señor, ten misericordia de aquellos que todavía no conocen de quién, de Cristo, y decirle, Señor, incomódame, ¿para qué? Para yo poder ir y hablar a aquellos que no conocen del Señor. La iglesia tiene que moverse en estos tiempos, pero la iglesia, bien, gracias. Sentados ahí en la casa, tranquilos, no pasa nada, que sigan nomás muriendo. Y sabía que nosotros estamos solamente de paso en esta tierra. Cuando se encuentra con Jesús, encuentra propósito. Cuando vive para Jesús, se convierte en un instrumento para Él. Esta tierra no es nuestra casa. Escuche, mi iglesia. No se enamore tanto de esta hermosa tierra, porque la tierra es linda. Hay tantas cosas bonitas. ¿Cuántos han salido de viaje? Sí se ha dado cuenta. Mire, escúcheme bien. Esta tierra, hay muchas cosas lindas, pero esta tierra no es nuestra casa. Nosotros solamente estamos de paso. Mañana, más tarde, podemos ya dejar de existir en esta tierra. Nuestra tierra celestial está donde que está Jesús. Y allá tenemos que llegar. Escúcheme. Pero mientras estemos en esta tierra, necesitamos encontrarnos con Jesús y necesitamos hacer que otras personas se encuentren con Jesús para que ellos también tengan la vida eterna y pasen también su eternidad con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Si yo le pusiera a usted dos panoramas, mire, le pongo en esta panorama de un desierto. Escúcheme bien. Pero de aquí para acá se ve bonito. De acá para atrás, desierto, piedra, no hay nada. Este lado, de aquí para acá, encontramos desiertos, camino angosto. Pero a partir de acá, encontramos toda la belleza que usted no se puede imaginar. Siendo sinceros, ¿a dónde se fuera primero usted? A lo que primero mis ojos miran, porque así somos los humanos, así somos. Veo este panorama y qué lindo, pues. Veo que hay agua, que hay árboles, que hay frutos, pero paso de ahí, se termina todo. Este lado, veo posiblemente piedras, polvos, pero paso de ahí y encuentro todo. La vida del cristiano es así. Amplio y espacioso es el camino de ¿qué? De perdición. Pero angosto es el camino que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. El caminar con Jesús significa renunciar a algo que ya vamos a estar viendo. Pero lo que yo quiero que en esta mañana usted se dé cuenta es esto. El gozo que el Señor nos otorga es un gozo para toda la eternidad. Porque mi gozo no depende de lo que vivo, depende de Él. Mire lo que dice en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8 al 10. El libro de Nehemías, capítulo 8, versículo desde el 8 hasta el 10. Miren, pueblo
El pueblo de Dios se había apartado del Señor. Escuche bien, se había apartado del Señor. El pueblo de Dios había caminado en pos de otros dioses que no eran verdaderos. Y el pueblo había dejado de escuchar de Dios. Escúcheme bien, había dejado de escuchar de Dios. Y llega a un punto donde que por la misericordia de Dios, Dios utiliza a Nehemías, mis queridos hermanos, y a Esdras. ¿Para qué? Para que después de tanto tiempo escuche otra vez ese pueblo la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor iba a traerles refrigerio. Y mire lo que comienza a decir en Nehemías capítulo 8, versículo 8 al 10. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo ¿qué cosa? Las palabras de la ley. Luego les dijo: id y comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de ¿qué dice? De Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. El pueblo había estado desamparado por causa, no por Dios, por causa del propio pueblo. El pueblo que se aleja de Dios, el hombre que se aleja de Dios, siempre va a tener tristezas, amarguras, decepciones, destrucciones. Y este pueblo se había alejado, y por haberse alejado de Dios, obviamente había dejado de escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es nuestro refrigerio? La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Pero ellos estaban sin esperanza y sin Dios por haberse alejado ¿de quién? De Dios. Toda persona que se aleja de Dios, que deja de encontrarse con Jesús, mis queridos hermanos, siempre van a vivir desiertos y fracasos en la vida. Con mi esposa estamos manejando grupos de matrimonios para toda la vida y nos pusimos a conversar un poco. Ayer no, por eso es que vine hoy día medio dormido, ¿verdad? Y decíamos, y mi esposa decía: oye, ¿por qué los matrimonios se están acabando? ¿Por qué la gente empieza así con tanta ilusión? Porque se han visto, ¿no? Cuando uno se conoce, es una cosa espectacular. Uno va y dice: Romeo, amor de mi vida. Y también es Romeo, ¿no? Va corriendo: Julieta. Subámonos al Titanic y ahí estamos. Una cosa hermosa. Pero va pasando el tiempo y todo eso se va acabando. Y ahora ya no se llama Romeo, se llama Shrek. Ya no se llama Julieta, se llama Fiona. Se convierten los dos en un ogro. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué sucede? Con mi esposa decíamos, sucede porque si Dios no es la base del matrimonio, es complicado seguir avanzando. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne como ser humano siempre nos va a llevar ¿a dónde? Hacia otras cosas como el adulterio, fornicaciones y tanta cosa que hay en esta tierra. ¿Se da cuenta? Qué importante que Dios sea el centro. Por eso el tiempo de encontrarnos. Al encontrarnos con Jesús, ¿sabe lo que produce? Cambios en nuestras vidas. Cambios en nuestras vidas. Y mira lo que Jesús decía. Pero ahora voy, Juan capítulo 17, 13. Jesús hablando decía:
pero ahora voy a ti. Dice, pero ahora voy a ti. Y habló esto al mundo para que tengan en mí, ¿qué cosa? Gozo. Gozo. ¿El gozo de dónde proviene? De Dios, de Jesús. En medio de todas las cosas siempre tiene que estar el gozo, la esperanza, la confianza que Dios va a cambiar las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, el Señor que esté siempre presente. Encuéntrese con Jesús. Encuéntrese, no solamente sea oidor, sino hacedores ¿de qué? De la palabra del Señor. Hoy estamos en tiempos peligrosos, escúcheme bien. Tiempos peligrosos que hasta aún los escogidos serán engañados, mis queridos hermanos. Encontrémonos con Jesús. Mire lo que dice más abajo. Entonces Zaqueo, mire, en el 7, mire, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué cosa? Pecador. Sí, verdad. Zaqueo era un hombre pecador, como todos nosotros de los que estamos aquí. Nadie de los que estamos aquí me puede decir que en esta semana no ha pecado. Y si usted me dice ya pecó, porque es mentiroso. Porque todos pecamos, escúcheme bien, todos pecamos, sea de palabras, sea de pensamiento, sea de acto. Y toda la gente lo primero que hizo es juzgar en vez de contentarse, escúcheme bien, en vez de contentarse de que Jesús estaba ahí y de que Zaqueo se iba a encontrar con él. Porque aquel que se encuentra con Jesús, su vida siempre va a cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Y así va a haber gente también. Oye, ¿sabes qué? Me invitaron a una iglesia cristiana, evangélica, y comienzan nomás. En vez de alegrarse, decir, oye, chévere, te felicito. Qué bien que te encuentras con el Señor. Qué bien que tienes el ánimo de encontrarte con Él, de seguir a Cristo. Lo primero que hacen es, ¿para qué te metes? Lo único que te van a hacer es te van a meter la mano al bolsillo. Pero si ni plata tiene, pues dijo. Sí, te van a sacar, te van a lavar el cerebro. Así empezó cuando yo empecé. Escúcheme bien. Porque antes de conocer a Cristo, créame, era como Zaqueo. Y peor que Zaqueo también. Porque ahora ya hay muy nuevas cosas. Ahí en ese tiempo no había muchas. Y uno pecador. Y cuando yo comencé a asistir a la iglesia, mis amigos, en vez de decir, oye, qué chévere, pues vas a cambiar tu vida. No, diferente. ¿Para qué te vas? Oye, esta cosa, esa gente hipócrita, gente que son peores que yo. Y claro, hoy que ya tengo conciencia plena, digo la verdad, en la iglesia solo hay gente imperfecta. Solo yo soy el único perfecto. No, mentira. La iglesia es el hospital ¿de qué? Del alma, con gente imperfecta, que Cristo en el caminar nos puede ir perfeccionando. Sí, tienes razón. Me decían, ya te van a lavar el cerebro, allá solamente te lavaban. Y digo, sí, es verdad, en la iglesia evangélica cristiana lavan el cerebro, pero ¿de qué? Me lavaron de todas las cochinadas que yo tenía en el cerebro, con la palabra del Señor. Me cambiaron, yo sé rebobinar motores. Me rebobinaron el cerebro. Cristo, ¿por medio de qué? De la palabra, pues. Ya no pensaba en hacer daño a otros. Mire, qué hermoso, ¿no? Y aquí Zaqueo pasa lo mismo. Le ven a Jesús. Uy, Dios mío, bendito, ve, Jesús entró ahí a esa casa. Pecador ese hombre, ladrón, a mí me estafó, $2 tenía y me quitó los $2 que tenía. Vea, terrible, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero mire, cuando alguien se encuentra con Jesús, dígame en el tiempo, vean, hay que comprar un reloj. Falta 10 minutitos. ¿Me aguantan 10 minutos? Vea, pero cuando alguien se encuentra con Jesús, su vida nunca más va a ser igual. Escúcheme, su vida nunca más va a ser igual. Cuando usted no solamente es oidor, sino cuando usted se convierte en una persona que se encuentra con Jesús.
Las personas oidoras son aquellos que venimos el domingo, digo que chévere el mensaje, salgo y viva la fiesta. No ha pasado nada porque no hemos permitido que Cristo entre a nuestro corazón, a nuestra casa. Pero cuando yo me encuentro con Jesús, pasa algo espectacular. Vamos al 8. ¿Qué pasa con el 8? Mire, baje al 8. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice? Cuadruplicado. Zaqueo se encontró con Jesús. Y cuando aquella persona que se encuentra con Jesús ya de veras, nace de nuevo. Nace de nuevo. Si yo le pregunto a usted, antes de encontrarse con Jesús, ¿cómo era su vida? Muchos de los que están aquí van a decir, oye, pastor, mi vida era una desgracia. Vivía en las drogas, vivía en el alcoholismo, vivía durmiendo en las calles, vivía robando, vivía traicionando a mi esposa, vivía fornicando con cualquier persona. Así era mi vida. Pero me encuentro con Jesús y Jesús me da valor. Y Jesús paga con su vida mi vida, que estaba condenada a la destrucción en este mundo y al infierno en la eternidad. Vea, cuando se encuentra con Jesús, comienza a quitarse las vendas de sus ojos y usted dice en su vida, hace un stop. Cuando usted está caminando, su vida está caminando bien y de pronto se encuentra con Jesús y se para ¿en qué? En seco. Y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Voy a terminar mal. Necesito algo. Y usted comienza a buscar del Señor de distintas maneras. Se va por acá, Señor, yo no quiero vivir esta historia, yo quiero cambiar la historia también de mi vida, la historia de mi familia, porque ¿cuántos saben que cuando nosotros nos estamos destruyendo en este mundo, no solamente sufrimos nosotros? ¿Quién sufre? La familia, los que están al lado, ahora que yo soy padre. Dando gracias a Dios tengo 4 mujeres. Pero espérense ahí. Las 3 son mis hijas y la otra es mi esposa, de repente, ¿no? Porque ya veo a algunos, ay, qué envidia, pastor, así quiero ser cuando sea grande. No, fiel a mi esposa, cuidando de mis 3 hijas. Y créame, recientemente, mi hija, Noemí, ¿cuántos se conocen a Noemí? La más flaquita, la que se parece al pastor. Esta muchacha, estaba mi hija con mi otra hija Natalia en las gradas. Ay, 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 y no se le entra a mi hija Natalia el espíritu de Rambo. ¿Ah? Y le empuja a mi otra hija pequeña. Y pobre mi Noemí se cae y se parte la rodilla, pero dando gracias a Dios no se rompió, sino que el cuerito se partió un tanto ahí, ¿verdad? Dios mío bendito, yo tengo un scooter también. Y de pronto, boom, el teléfono, mi esposa, mi amor, ven, ayúdame. Dije, ¿y ahora qué pasó? Yo al scooter apenas corre a 50, hermano. Yo, dele, ¿a qué hora se aparece el hermano David para que me arrastre con el carro? Algo necesito. Y no corría rápido eso. ¡Muévete! Y llego a la casa, subo y le veo ahí a mi hija con las rodillas sangrando y todo. Oiga. Y de ahí pues le marqué y rápido al hospital, a la clínica, y para que rápido le cojan los puntos. Y de verle a mi hija ahí con la pierna, ¿sabes? A uno como padre, le duele, verá. Uno como padre dice, Señor, a mí que me pasara. A mí que me pasara, no a mi hija, pues vean. Y vea, fue una semana tenaz. Y en esa misma semana, ¿cuántos conocen a Sarita? Ay, pastor, las hijas del pastor han sido terribles. Así son mis hijos. Sarita se pone a jugar ahora con Natalia. Y Sarita, por estar dándole la vuelta, no, está jugando, ¿cómo es? A Serrín y a Serrán. ¿Cuántos han jugado eso?
a Serrán, parece que le ala muy duro el brazo. Y el brazo. De noche, 11 de la noche, corre a la clínica. Y vean lo que pasa. Vean. Igual, vele, no ve que a las 11 pasó eso y le mandamos a dormir. Y cuando ella se da la vuelta, el brazo así, ¿verdad? Dios mío bendito, dije, agarra, mi amor, la niña y vamos. Y vuélate allá. Y mi hijita ahí, ay, que no podía. No, digo, levante el brazo, no puedo. Oiga, y qué tremendo. Igual, ¿qué creen que dije yo? A mí que me pasara eso, Señor. Porque uno le duele, pues. Y bueno, el cuento está de que ya entramos a la clínica y en eso que estamos amarcado, parece que en medio de lo que le amarqué o algo pasó, yo digo, no es que algo pasó. Dios le acomodó el brazo, escuchen bien. Dios le acomodó el brazo. Cuando ya les llevan esa, ¿cómo se llama? Pues a las radiografías, la doctora le pone todo, le saca las fotos. Mi hija se levanta y dice, ¿qué es eso? Dije, ¿por qué dices eso antes para no pagar la cuentota que me toca pagar ahora? Pero bueno, ya pasó. Salimos de ahí. Dije, gracias, Señor. ¿Se da cuenta? ¿A dónde le quiero llevar? De que cuando uno se pierde en este mundo, no solamente se destruye usted, sino que destruye también a la familia y le duele a la familia. Y uno como padre es, Dios, y para un padre no hay hijo mal. El hijo puede ser lo peor. La sociedad puede verle como le estaban viendo a Zaqueo, el peor hombre. Pero un padre siempre le ve como una bendición. Algún rato voy a hablar sobre la honra de los padres. Por eso ame a sus padres. Ámelos, no se avergüence de ellos. Pero mire, Jesús como un buen padre. ¿Cuántos dicen Jesús es buen padre? Como un buen padre. Mire, Zaqueo se pone de pie y le dice, si yo he causado daño a otros por no estar con Cristo, porque eso es lo que pasa. Al no estar con Cristo me causo daño. Yo causo daño ¿a quién? A otros también. Pero Zaqueo se encuentra con Jesús y dice, si yo he hecho daño a alguien, hoy voy a devolverle. Hoy voy a devolverle 4 veces más de lo que yo le hice daño, le estafé, posiblemente de lo que yo recaudaba, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Posiblemente de la exagerada recaudación había muchas familias que no comían. Pero hoy voy a retribuir. Hoy voy a devolver el daño que hice a otros. Hoy voy a transformarle en ¿qué? En bendición. ¿Cuántos me dicen amén a eso? ¿Cuántos? Los dormidos díganme amén. Amén, ahí está, ¿verdad? El que se encuentra con Jesús, mis queridos hermanos, el que se encuentra con Jesús, su vida nunca más va a ser igual. Y les dejo con eso. La otra semana seguimos para terminar lo último. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos, levante sus manos. Jesús le dijo a Zaqueo, baja deprisa, no te demores. Hoy es necesario que yo visite tu casa, visite tu vida, visite tu corazón. Jesús dice, yo conozco tu corazón, yo conozco lo que has vivido, lo que has sufrido. Yo conozco todo de ti, dice Jesús, no tienes nada que ocultarme. Pero Jesús dice, es necesario que bajes donde que tú estás. Bájate donde que tú estás. Bájate y encuéntrate conmigo, dice el Señor. Basta solo con decir. Vamos, iglesia, levante las manos, mire a Jesús. No es suficiente. Vamos, iglesia. Solo con querer hacer
necesario morir. Sí, Señor. Díganle. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Iglesia, díganle. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Encontrarse con Jesús. No basta Hoy es el día. con Hoy es su día. cantar. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Dígale al Señor con su corazón. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Que esta adoración sea sus palabras. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dígale, yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Si usted me dice y vino por primera vez, o quizás usted estuvo alejado del Señor por circunstancias, y usted diga, pastor, yo quisiera que Jesús se convierta en mi único Salvador, en mi único Señor. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Solo diga estas palabras. Dígale, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Creo en tu obra redentora. Sé que tú moriste. Sé que tú fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Dígale, hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy confieso que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el que puede darme vida eterna. Gracias. Si usted lo hizo esta oración, el Señor miró su corazón. Y puede decirle confiadamente, Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero
quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Y ahora sí, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Si es para el Señor, es más grande todavía. Gloria al Señor.